Hola, ¿cómo vamos? Vamos a continuar con el tema de control estadístico de procesos. En esta ocasión vamos a ver otra cosa, otro tema que es la estabilidad del proceso. Y lo vamos a combinar con otro tema que es la capacidad que ya habíamos visto anteriormente con los índices de CP y CPK. Para comenzar, la estabilidad, ¿qué es? La estabilidad es la permanencia de las características del proceso en el tiempo. Vamos a apuntar esa definición aquí en un Excel que tenemos. Entonces definimos estabilidad para el control estadístico de procesos como la permanencia de las características del proceso en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que tanto el CPK, por ejemplo, el CPK o el CP, por ejemplo, se mantienen con el transcurso del tiempo. Entonces, esta es una forma de definir la estabilidad, es decir, que las características del proceso productivo nuestro, que es la amplitud, la posición y la forma, si lo recuerdan por campana de Gauss, se van a mantener durante el proceso productivo, durante mucho tiempo. Estamos hablando de, no a corto plazo, que es una semana, sino estamos hablando de meses, semanas e incluso años. Si lo logramos así, entonces significa que nuestro proceso es estable. ¿Qué puede pasar entonces? Que como acabamos de analizar esta definición, pues haya un concepto de inestabilidad, es decir, cuando ocurre lo contrario. Entonces la inestabilidad, por definirla también, vamos a definirla, es lo contrario. Las condiciones del proceso no se mantienen a través del tiempo. Es decir, que tanto el CP como el CPK o la posición y la forma, el centrado del proceso va a variarnos. Entonces, en este caso tendremos esos dos conceptos, estabilidad e inestabilidad. Obviamente, ¿qué buscamos? Que el proceso sea estable a través del tiempo. Pero hay un análisis que hay que hacer con la estabilidad. Y vamos a relacionar esta capacidad o esta característica del proceso que es la estabilidad con un tema que ya hemos visto que es la capacidad, es decir, el CP o el CPK. Vamos aquí a abrir un Excel para que ustedes analicen lo siguiente. Agrandamos un poquito. Yo acá acabo de elaborar un cuadro que dice capacidad por un lado y por otro lado está la estabilidad. Entonces hay 4 casillas en este cuadro. Tenemos una donde el proceso es capaz, está capaz, es decir, si es capaz, y también es estable. Entonces le vamos a poner, digamos, la letra A, por poner una característica, una denominación A. Si encuentran algunos autores le han puesto A, B o C de acuerdo a sí o no, pero puede que no coincidamos exactamente. Lo importante de esto es entender que el proceso está capaz y la estabilidad también es capaz. Entonces, tenemos un proceso que es capaz y a la vez es estable, ya ahorita lo definimos. También vamos a tener un proceso que no es capaz, pero sí es estable. Vamos a colocar aquí el caso B. El proceso no es capaz, pero sí es estable. En el caso C, este cuadrante vamos a definirlo como que el proceso es capaz, pero no es estable. Por último, tenemos entonces un cuadro donde el proceso no es capaz y tampoco es estable, o sea, es la peor situación. Vamos a colocarle el proceso D. ¿Cuál sería el proceso ideal de tener? Obviamente es tener un proceso que sea capaz y a la vez sea estable. Cualquiera de las otras situaciones de alguna forma nos generan producto no conforme. Aunque, digamos, si el proceso tiene capacidad, es decir, que cumple con las características de medidas del cliente, digamos, el límite superior y el límite inferior, nuestro proceso está dentro de la especificación del cliente, pues no tendríamos problema. Pero si no es estable, en cualquier momento nos puede fallar. Entonces, la mejor condición es la A, ¿sí? Vamos a definirlos como para describir las características de cada uno de ellos. Entonces, en el caso A, vamos a hacerlo aquí en un Word. En el A, entonces tenemos proceso capaz
y estable. ¿Qué se puede establecer al respecto de esto? Que el CPK, o vamos a colocar aquí el CP, obviamente teniendo en cuenta que el CP debemos analizar el centrado del proceso, el CPK o CP es bueno, podemos estar hablando de mayor o igual a 1.33 por ejemplo, y el proceso y estas condiciones se mantienen a través del tiempo. Entonces sería la situación A. Nos vamos a nuestro cuadro de Excel. Tenemos la situación B, que la definimos aquí como que no tiene capacidad, pero sí es estable. Entonces, el B sería así. Proceso no capaz pero estable. Entonces, el CPK o CP, ya sabemos centrado, ¿cierto? Puede ser menor que, por ejemplo, vamos a colocar 1, por ejemplo, sabiendo que 1 es un proceso que apenas está en el límite que se requiere, entonces es menor o igual que 1 inclusive, menor o igual que 1, y estas condiciones se mantienen a través del tiempo. Observen lo siguiente, las condiciones sí se mantienen, sin embargo aquí lo que varió es el CPK o el CP, es decir, la capacidad del proceso no nos sirve y obviamente vamos a tener muchos problemas con este tipo de proceso porque vamos a tener deficiencias en la calidad de los productos. Vamos al caso C. El caso C es que el proceso es capaz, o sea, proceso capaz pero no estable. El proceso es capaz. Puede ser que hoy en día tenga un CPK de 1.33, pero en este caso, ojo con lo siguiente, como no es estable se nos va a mover el centro, entonces no vamos a hablar en este caso del CPK, sino más bien del CP. El CP es, digamos, mayor o igual a 1.33, por ejemplo. Aclaro lo siguiente en estas definiciones que estamos dando. No necesariamente un proceso tiene que ser de 1.33, eso ya lo hemos hablado. Un poco mayor a 1 es bueno, pero si llega a 1.33, 1.5 más allá, pues mucho mejor. Entonces, digamos que el CP es mayor o igual a 1.33, pero, ¿correcto? Pero el promedio varía con el tiempo. Entonces estamos hablando que el CPK en el futuro no va a ser 1.33. Recuerden que el CPK y el CP son iguales cuando el proceso tiene el mismo promedio desde el cliente. Entonces, aquí lo definí en términos de índice capacidad CP, porque lo tenemos como 1.33, digamos hoy está centrado y todo, pero se va moviendo hacia el futuro, se va desplazando. Ahorita hacemos alguna gráfica. Y vamos a tener entonces este tipo de proceso. Entonces no nos sirve porque en algún momento nos va a generar producto no conforme. Vamos al último caso que es el D, lo hemos definido en el cuadrante anterior de Excel, que es un proceso no capaz y no estable. Si alguien quiere colocar la palabra incapaz e inestable, podría también ser válida, sin embargo, normalmente se acostumbra a decir no capaz a un proceso que no lo es y no estable a un proceso que no es estable. Pero no hay problema con esa definición, digamos, con ese juego de palabras. Entonces aquí tenemos el CPK, ¿verdad? El CPK, podemos definirlo así, CPK o el CP, varían, ¿sí?, a través del tiempo, así como su promedio. Es decir,
que no solo el CPK se puede agrandar o achicar, ser más pequeño o más grande, sino que también el promedio del proceso va a variar a través del tiempo. Entonces, estas son las 4 condiciones que tenemos en la parte de estabilidad. Vamos a hacer alguna en Excel, vamos a hacer unos dibujos y vamos a tratar de entender un poco más en qué consiste este concepto y vamos a generar algunos indicadores que nos permitan interpretar de manera matemática el concepto. Me vuelvo aquí al Excel y tenemos, yo he preparado aquí una carta de control que, digamos, voy a hacer que la hice con aleatorio para que se vea que hay algunos puntos que se salen de los límites de control. Obviamente aquí tenemos 18 muestras, yo coloqué aquí 18 muestras, pero digamos que vamos a agrandar esto, vamos a exagerar un poco nuestro ejemplo y lo vamos a copiar hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué pasaría si ese es el día 18, digamos, el día, qué pasaría en estos días, qué pasaría después, etcétera? Entonces vamos a coger como tres digamos, periodos que sean grandes y miramos qué pasa con la gráfica. Aquí la vamos a agrandar un poco para que sea mejor y vamos a modificar los datos, la selección de datos para que nos quede clarísimo cuáles son los que estamos trabajando con el fin de que tome todo el rango de datos que estamos colocando. Vamos a colocar desde el primero hasta el último dato. En este momento no importa pues la numeración, allí la verdad no importa, lo que nos interesa es como analizar la gráfica. Aquí tenemos entonces la gráfica de este proceso, que vemos que algunos puntos, obviamente lo hice a propósito para la parte académica, se salen de control. Vemos que algunos puntos salen de control. Vamos aquí a cliquear para que ustedes vean pues que el proceso es aleatorio, como debe ser, y algunos puntos se salen de control. Entonces, ¿cómo se interpreta este proceso en términos matemáticos empezando? Entonces tenemos un número, una cantidad total de datos, digamos, para sacar un índice de inestabilidad. Podemos sacar un índice de estabilidad y un índice de inestabilidad. Vamos a sacar el índice de estabilidad. Entonces tenemos cuántos datos, vamos a contarlos acá. Vamos a simplemente a contar, si nos hace un recuento aquí en Excel, vamos a ver que hay 54 datos, tenemos en nuestro Excel 54 datos, es decir, 54 puntos posibles que pueden estar conforme o no conforme. Y de esos vamos a contar cuántos malos, digamos para este caso no le voy a dar otro clic aquí arriba porque si no se nos modifica, pero vamos a contar los que están por fuera de los límites de control. Vamos a agrandar acá para que nos quede fácil contarlo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vemos hasta aquí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vamos en el 17 datos, vamos a mover aquí la gráfica y seguimos contando, 17 hasta acá, 18, 19, 20, 21, 22, consideremos que estos están dentro. Bien, tenemos 22 datos por fuera de los límites de control. En estos datos también debemos incluir las tendencias, recordar las tendencias que son 7 puntos en forma creciente o decreciente a uno de los lados del eje central o del promedio, o cercano a los límites, acercándose a un límite o alejándose de ellos, 7 puntos en forma continua, recuerden eso también. Esos también se contarían. En este caso no hay esa tendencia, entonces no la voy a tomar en cuenta. Dijimos que son 22 datos. Si no fueron 22 me disculpan ahí, pero creo que tomé ese dato. Bien. Entonces hagámoslo acá. En nuestro índice de estabilidad, vamos a denominarla índice de estabilidad del proceso. ¿A qué es igual ese índice de estabilidad? Vamos a colocar aquí estas celditas, como hemos hecho en otras ocasiones, para que nos quede bien chévere la presentación. Índice de estabilidad es igual a ¿qué? Entonces tenemos los puntos conformes, o sea, los que están buenos, entonces sería puntos totales menos puntos con problema, pongámoslos así, sobre puntos totales. Y esta sería la fórmula que utilizaríamos para hallar el índice de estabilidad. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos? Bueno, vamos a multiplicar este dato, lo vamos a multiplicar por 100, pues para
para hallar el valor en porcentaje, por supuesto, ¿no? Que eso es lo más normal en este tipo de indicadores, que se hallan con porcentaje. Vamos a colocar aquí por 100, listo, y los puntos totales, bien. Entonces tenemos, esta es la fórmula nuestra, la fórmula del proceso nuestro que acabamos de analizar. Y teníamos de 54 datos posibles, teníamos 22 por fuera. Entonces sería igual la fórmula a lo siguiente. Vamos a colocar aquí el igual, que nos quede de manera correcta el igual. Igual a, colocarlos acá, entonces sería 54 puntos menos 22 sobre 54. Vamos a colocarlo aquí centrado para que se vea más claro. Y esa sería nuestra fórmula, ¿verdad? Y nos daría, pues exactamente, bueno, por 100 ya lo colocamos. Dividimos este entre este. Y ese valor por 100. Entonces nos da el 59.25%. Si ustedes quieren, pues aquí en el Excel lo pueden colocar directamente así. 59.26% podemos considerar. Ese es el valor que nos da, pues al aplicar la fórmula completa con el porcentaje y todo, nos da 59.26% de estabilidad. Es un proceso que podríamos decir que prácticamente es inestable, porque la estabilidad es del 59%. ¿Qué se espera de un proceso estable? Que sea más o menos del 90 hacia arriba, del 90% hacia arriba, que sea estable. Es decir, que en el proceso nuestro hubiésemos tenido que tener no 22 puntos por fuera, sino, digamos, coloquemos 51 tal vez. Ese es un ejemplo que estoy colocando ahí. 51 puntos conformes de 54 para que nos dé un 94%. Bien, dejémoslo como estaba antes. Este es el índice de estabilidad, pero podemos calcular un índice de inestabilidad. Vamos a colocar aquí la fórmula un poco más pequeña para que se pueda apreciar toda. Vamos a calcular ahora algo parecido, pero lo vamos a llamar índice de inestabilidad, en este caso. Índice de inestabilidad. Simplemente le cambió letras. Entonces aquí ya, ¿cuál es el índice de inestabilidad? Pues es eso menos 1 menos eso, pero es equivalente a tener solo los puntos con problema por 100 dividido los puntos totales. Entonces los puntos que teníamos en problemas eran los 22. 22 puntos con problema por dividido 54 puntos en total nos da 40.74, y esa sería nuestra inestabilidad. Fíjense que si sumo los dos, pues me debería dar 100. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Este más este. Ahí está, 100%. Entonces, la inestabilidad es la 1 menos la estabilidad, o viceversa. Esos serían los índices que podemos utilizar. Entonces estamos definiendo cuándo es bueno un proceso, cuándo es, digamos, lo que se busca. Se busca que el proceso tenga una estabilidad superior al 90%, ojalá más allá, ojalá 100%. 100% sería que nunca varía en el tiempo, pero en este caso pues sí varía. Volviendo aquí a nuestro gráfico, pues en el tiempo puede estar pasando eso, digamos que nos estuviéramos moviendo, ¿verdad?, hacia la derecha en el tiempo. Entonces está pasando eso y el proceso en ese caso no es estable. Muy bien, vamos a verificar aquí, va a hacer una modificación en el valor con el fin de que ustedes comprendan un poco más un proceso que sí es estable. Vamos a colocar los valores que yo tenía en un aleatorio entre 86 y 99, yo voy a colocar un aleatorio superior al límite de control inferior, que sería 9, entonces vamos a colocar 91, y inferior al límite superior, que es 99. Entonces vamos a colocarlo de esta manera para volver el proceso estable. Obviamente aquí lo estoy haciendo a propósito y eso pues toca comprenderlo también. Vamos a tener aquí nuestro proceso, un poquito más grande, y vemos acá que el proceso ya todo queda dentro, todos los puntos quedan dentro de los límites de control. Como ya les dije, pues estoy manipulando a propósito, pero digamos este sería un proceso estable. Recalculando los límites serían entonces 54, la estabilidad sería 54 sobre 54, daría un 100% de estabilidad, mientras que la inestabilidad sería 0 sobre 54 y nos da 0, o 100 menos la inestabilidad.
nos daría 0. Entonces este es el índice de estabilidad y de inestabilidad. Vamos a hacer otra explicación un poco gráfica. Para ello vamos a utilizar campanas de Gauss con el fin de que ustedes me entiendan mucho más el tema de la estabilidad y la inestabilidad. Con un poquito, vamos a mezclarle aquí también un poquito de la capacidad. Bien, yo voy a usar aquí un Excel y voy a usar gráficos de este estilo con líneas. Aquí agregamos unas flechas. Las flechas nos van a ilustrar dos cosas, pero básicamente es el tiempo. Entonces yo voy a colocar aquí que esto es el tiempo. Voy a colocar aquí en 30 grados más o menos, que son dos cuadritos por uno de altura. Sería acá, creo. Exactamente, entonces aquí yo estoy trabajando con dos cuadritos para que nos quede bien. Esta flecha nos indica que nos indica el tiempo, está aquí el día 0 y hacia allá los meses, pueden ser hacia la derecha están los meses. Y yo voy a dibujar una campana de Gauss, como ya la hemos dibujado en otras ocasiones, con el fin de utilizarla para ilustrar debidamente el proceso capaz y el proceso inestable o la combinación de ambos. Vamos a insertar aquí también unas líneas para que ustedes los tengan súper claro. Vamos a dibujar una campana de Gauss con una curva. Ya hemos hecho antes el ejercicio. Bien. Vamos a poner un poquito más gruesa y con un color exactamente así para que nos quede más entendible. Esta es mi campana de Gauss. Yo voy a dibujar para algunas ocasiones donde voy a poner la campana de Gauss en el centro del proceso. Yo aquí la voy a dejar de una altura, en este caso, de una cantidad de celdas definidas. Voy a trabajar con, para mi caso, con esta cantidad de celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas, 8 celdas. Podemos dejarlo a la altura de nuestro proceso. Digamos, ¿para qué hago esto? Para que entendamos dónde va el promedio del proceso en cada vez que lo vamos a monitorear. Digamos, hoy monitoreé mi proceso y está acá. Observen que está centrado porque esta es nuestra, si fuera esta la línea de la mitad de nuestro cliente, está en el cliente. Vamos a colocar aquí una línea punteada que nos va a indicar precisamente esa situación. Este va a ser nuestro promedio. Aquí lo vemos, está el promedio del día de hoy. Entonces este es el día de hoy y está centrado. Bien, el límite donde queremos llegar puede ser el límite, digamos, de control. Vamos a indicarlo también con otra flecha, pero de otro color. Vamos a utilizar esta misma y la vamos a cambiar de color para que quede clara. Vamos a colocarla acá. Perfecto. Y vamos a cambiarle aquí en la forma, vamos a ponerle, digamos, a verde, para que nos quede claro ahí que ese es el límite, digamos, superior de control. Y vamos a colocar también ese límite en la parte inferior. Ese sería el límite inferior de control y el límite superior de control. Y hoy lo monitoreé el proceso y está perfecto, está centrado, está dentro de los límites, perfecto. Bueno, alguien de pronto me adelanto, alguien me dirá, pero profe, ¿pero por qué aquí entonces toca el límite? Bueno, estamos haciendo una campana, recuerden que hacia la derecha casi llega 0.1%, 0.5% de los datos en una campana de Gauss, que es la suma de aquí, la suma de este lado. Entonces, en ese sentido estaría bien dibujado, porque de pronto no causar confusión. Bien, entonces, ¿pero qué sucede? Vamos a hacer el primer proceso. El primer proceso era un proceso que es capaz y estable. ¿Qué pasa entonces en un tiempo? Vamos a dibujar otra vez el mismo muñequito, por decir algo. Vamos a colocar este. A ver si nos lo deja, si nos lo permite colocar, digamos, en 2×1 por acá, tal vez. Sí, ahí nos lo dejó colocar. Entonces, en el segundo tiempo, que fue durante un mes, se volvió a monitorear el proceso, se mantiene igual, que está centrado. El límite superior corresponde, el límite inferior corresponde, el CPK es el mismo, es estable, etc. Entonces así va a suceder. Y esta situación se repite una y otra vez durante el proceso productivo, durante el tiempo que transcurre ese proceso productivo. Vamos a tratar de copiarlo otra vez más adelante. 8 celdas de altura, vamos a copiarlo por aquí tal vez para que nos quede aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está, creo que nos va a quedar bien, perfecto.
Y vamos a copiar también por aquí al final de este proceso acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces este proceso que acabamos de dibujar, recuerden que la flecha es el tiempo, la flecha negra, y el proceso se ha comportado durante todo el tiempo, se ha comportado de manera similar, por lo tanto decimos que es un proceso estable y capaz. Vamos ahora a ir monitoreando otros procesos con la misma gráfica, a ver qué es lo que sucede. Entonces tenemos acá el segundo, vamos a definir el segundo, que es capaz, que no es capaz, pero que sí es estable. Entonces vamos a hacer una modificación a nuestro dibujo. Un proceso que no es capaz, pero sí es estable, lo que significa es que, por ejemplo, el CPK ya no es 1.33, ni siquiera 1, sino es mucho menor. Entonces voy a agrandar acá nuestra campana de Gauss, ¿verdad? Vamos a agrandarla para que quede ahí. Vamos a dejarla ahí, exactamente. Entonces observen lo siguiente. El proceso en este momento se está saliendo un poquito por este lado del límite superior y por este lado otro poquito del límite inferior. Si ustedes quisieran también lo pueden hacerse corrido hacia un lado, por ejemplo es este, o sea que tendría un CPK diferente al CP, pero igual sigue siendo que no es capaz. Pero ¿por qué si es estable? Porque esa condición la vamos a mantener durante todo el proceso. Entonces vamos a copiar este dibujito y lo vamos a pegar, creo que por acá, si no estoy mal, a ver si me permiten, me deja por acá pegarlo, a ver, tal vez. Vamos a moverlo, tal vez por ahí. Listo, observen ustedes el proceso en el tiempo sigue siendo estable, o sea, se mantienen las condiciones, pero sigue siendo que no capaz porque se sigue saliendo de lo que estamos monitoreando nosotros. Vamos a colocarlo por acá otra vez, a ver cómo nos va. Perfecto, corrámoslo. Listo, digamos este es nuestro proceso productivo. Se está saliendo, ahí estaría igual que en el anterior, perfecto. Y copiémoslo también por acá, tal vez si nos permite la forma, exacto. Bien, entonces este es un proceso que no es estable, no es capaz, pero sí es estable. Recuerden que en este caso estamos viendo la capacidad como la amplitud de esta forma que está acá, y se está saliendo una cantidad bastante considerable de los límites de control. Si quisiéramos identificar esa cantidad exactamente, tocaría trazar una línea para que ustedes me comprendieran cuánto es que se está saliendo digamos de la parte no conforme. Hacemos unas líneas acá y a ver si lo podemos hacer. Vamos a tratar de trazar unas líneas acá que nos quede la proporción de no conformes. Digamos, coloquemos la naranja y gruesa para que se vea bien. Sería esta que está acá. Y vamos a insertar otra línea con las mismas características de la anterior, pero que cierre la campana. Vamos a tratar de cerrarla por acá, ¿verdad? Perfecto. Datos de la forma. Bien. Entonces esa área que está demarcada acá sería la que se está saliendo. Fíjense más o menos, obviamente aquí lo moví un poquito yo. Se está saliendo de los límites de control esa área, y eso se pasa aquí en esta, pasa en esta y pasa en la primera también. Entonces este proceso, ¿qué es? Este proceso es estable pero no capaz, o si usted lo quiere decir no capaz pero estable, pues estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces aquí ya identificamos el segundo caso. Vamos para el tercer caso. El tercer caso C lo hemos definido como que sí tiene capacidad pero no es estable. Entonces, haciendo el gráfico sería lo siguiente. Vamos a utilizar también una campana de estas y la copiamos, como hemos hecho en las otras ocasiones, recordando los centros. Y es decir, estas uniones es cuando monitoreamos el proceso, ese día que monitoreamos el proceso. Bien, vamos a volver vamos a volverlo capaz para el primer día, como hemos hecho anteriormente, y lo achicamos y lo volvemos capaz. Vamos a volver nuestro proceso capaz. Ahí. Exacto, y lo movemos de tal manera que quede como un proceso totalmente capaz. En este momento, inclusive vamos a hacerlo más pequeño para que la capacidad sea mayor, llamémoslo así, tenga más capacidad, mayor a 1.33, por ejemplo, 2, qué sé yo. Podríamos estar trabajando en ese orden de ideas. Y ese proceso está así, pero dijimos que no era estable, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro proceso se va a mover, va a ser capaz, pero se va a mover dentro de los límites de control, sí lo va a hacer, pero se va a mover
de tal manera que no se salgan los límites, pero sí haya movimiento del centro. Control C, peguémoslo, entonces vamos a copiar el segundo por acá, por ejemplo. Fíjense que aquí no lo saqué del límite superior, pero se movió el centro. Vamos a pegar otra vez, otra por acá. Otro día, ¿sigue siendo capaz el proceso? Sí, aquí lo vamos a pegar al límite inferior. Listo. Otro día lo monitoreamos, al siguiente mes. ¿Qué sucedió? Que el proceso ya se acercó al centro, pero bueno, hay que mejorar, hay que seguir trabajando porque no está exactamente en el centro. Entonces, este es un proceso que es no estable, pero capaz. Aquí tenemos un proceso porque todos los tiempos en que lo monitoreamos no se nos salieron los límites. Un proceso de todas maneras peligroso porque en cualquier momento se puede salir del límite en la campana y tendríamos defectos en nuestro proceso productivo. Y el último que tenemos es un proceso que ni es estable ni es capaz. Aquí podemos inclusive pintar formas diferentes de la campana de Gauss. Yo no lo voy a hacer, pero sí voy a hacer unas anchas y otras más angostas para que nos quede claro. Entonces en este caso, el proceso, digamos, arrancó aquí. Entonces, primero arrancó aquí bien ancho, o sea que no es capaz, se sale por un lado. En el siguiente mes que lo monitoreamos, suponiendo, el proceso le sucedió esto. Vamos a dejarlo ahí adentro, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí dentro y en la parte inferior la sacamos. Entonces se pasó, fue para el otro lado. El siguiente, digamos, lo monitoreamos dentro de 3 meses y pasó esta situación. Y el último mes pasó fue esto, digamos, ¿sí? Que ni siquiera está centrado con relación al... De hecho, ninguno está centrado con relación al proceso productivo. Entonces este proceso no es capaz porque fíjese que ninguna vez que se monitoreó es capaz, pero tampoco es estable, se mueve para un lado y para el otro del proceso. Entonces estos son los 4 procesos que habría que analizar y junto con la capacidad estamos ya haciendo un análisis completo del proceso productivo que se haya presentado, así sea un proceso por análisis de atributos, pues usted también lo puede hacer, recordar que el CP de los atributos es 1 menos la proporción de no conformes, entonces la pueden calcular de esa manera, o por ejemplo un proceso que tenga un 90%. En una carta P significa que el 90% de los datos están dentro de los límites, ya lo vimos anteriormente. Con esto finalizamos el tema de análisis de capacidad y de estabilidad. Vamos a dejar algunos ejercicios de estabilidad, ya son mucho más sencillos, para que usted los trabaje posteriormente. Y ahora adelante vamos a ver algunas herramientas que lo usamos en todas las plantas y son las primeras herramientas que se montan. Desafortunadamente, pues por el tema de... Como yo tenía organizado, pues no se pudo hacer, entonces lo hice de esta manera, porque me parece es más importante estos cálculos que los otros, porque los otros son, digamos, más fáciles de hacer, no es que no sean importantes, sino que son más fáciles de hacer. Entonces de ahora en adelante vamos a continuar con otras herramientas de calidad, espero que cualquier duda, como siempre, me la escriban al correo, que tengan buena tarde.